cómo Cristo se relaciona con la iglesia, cómo Apocalipsis lo presenta, y la manera en que no se relaciona con los ángeles así, o sea, con los serafines, con los querubines. Ciertamente los seres vivientes y todo esto lo alaban, lo adoran, lo veneran como Dios, pero con la iglesia Cristo se mete en medio, participa con la iglesia. Después del arrebatamiento, note bien que sucede lo que es las bodas del Cordero, donde Él come con la iglesia, no come con los ángeles, porque los ángeles no comen, la iglesia sí, y disfruta estar con la iglesia. Por eso la iglesia también le canta. Entonces en este libro estamos viendo nosotros, hermanos, como el viernes pasado que vimos que Cristo es el Rey de Reyes, es el Mesías, Él es el que viene a reinar para que nosotros también reinemos con Él, viene a reinar para exaltar a Israel como una nación. Israel ha sido vituperada tremendamente a través de los tiempos. La esperanza de Israel es que venga el Mesías. El Mesías ya vino, pero los israelitas, los judíos, no creen que Él es el Mesías. Hoy en el tiempo de Pablo, cuando Pablo andaba predicando, a Él lo golpeaban, lo querían matar, porque los judíos no creían que Jesús era el Mesías. Aún Pablo mismo no lo creía, hasta que Cristo se le apareció, cuando iba en camino a Damasco. Juan fue el último apóstol que murió en el año 100 o dentro de ese tiempo, y la iglesia estaba siendo perseguida. Notemos nosotros que la iglesia había sido vituperada por Nerón y otros emperadores, y ellos hacían sus cultos allá en los bosques. Allá por el año entre el 98 y 113, allá en Bitinia, había un gobernador puesto por Trajano, el emperador Trajano. Le decían Plinio el Joven, y le manda una carta a Trajano pidiéndole instrucciones de qué hacer con esta gente que cree que Jesús es Dios y es el Rey de los judíos. Porque a muchos, dice, ya se han matado, incluyendo niños. Ellos están decididos a morir. ¿Qué podemos hacer con ellos? Los matamos también a sus niños, porque esta gente, dice, se levanta temprano el primer día de la semana y adora a Cristo como Dios, y le cantan himnos como a Dios, y comen juntos, hacen culto. Por el testimonio de Plinio el Joven se conoce entonces lo que la iglesia primitiva creía de Cristo. Ellos creían que Cristo es Dios, lo adoraban como Dios, tenían comunión. Y no crean ustedes que era una iglesia como en la que estamos. No, estaban en cuevas, estaban apartados del pueblo, porque no eran amados.
eran considerados como personas locas. Y esto los hacía ellos más valientes todavía, porque el sufrimiento que ellos tenían lo consideraban el sufrimiento de Cristo Jesús. La misma forma en que Pablo lo consideraba. Lo que animaba a Pablo a sufrir por Cristo era que cuando él sufría, sabía muy bien que estaba dentro de ese círculo del sufrimiento de Cristo. Por eso él decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si nosotros tenemos esa mentalidad, hermano, todo sufrimiento a causa del Evangelio, a causa de lo que nosotros somos, y lo consideramos como parte del sufrimiento de Cristo, nosotros sufriríamos no solamente con esperanza, sino con la fortaleza con que Cristo sufrió. Porque es así como somos o llegamos a ser coherederos juntamente con Él. Así que esta gente adoraba a Dios, y así se vino desarrollando todo, mis hermanos. Y empezaron a surgir muchos teólogos, los padres de la fe, los grandes teólogos como Ireneo, como San Agustín, muchos más. Ellos defendieron la teología bíblica, la teología cristiana. Note bien que eso está pasando en los años 100 y 200 y más allá en el 300. Ellos defendían a Jesús como el Hijo de Dios. Hasta que se unió la iglesia con el Estado en el tiempo del emperador Constantino, en el tercer siglo. Y surgió entonces esa unión donde ya todo se empezó a corrompirse, donde se empezó a aceptar o se empezaron a aceptar íconos, porque así empezó todo. Y ahora, con respecto a todo esto que se estaba agregando a la iglesia, una división. Así que se quedó Roma y luego allá en Asia tenemos a Constantinopla, donde ya había una iglesia dividida. Unos creían en los íconos y la iglesia allá en Turquía, en esos lugares, no creía en íconos. Esta iglesia se llama la iglesia ortodoxa. No creía en que se tenía que adorar santos. Hasta el día de hoy, la iglesia ortodoxa no cree en estatuas, pero tampoco creía en íconos, pero luego se impuso esto por parte de una emperatriz, que el que no hiciera o el que rechazara los íconos tenía que ser muerto. Entonces, cuando usted entra a una iglesia ortodoxa allá en Asia Menor, usted se da cuenta que cuando entra, ve la cúpula, usted no ve ningún santo, pero sí ve pinturas. Ve la pintura de Jesús, ve la pintura de Pedro, ve pinturas. Pero allá aquí en Roma y para este lado, usted prácticamente no ve pinturas, ve estatuas. Entonces allá no aceptan estatuas. Y aquí en el occidente sí.
Así que tenemos la iglesia oriental, la iglesia occidental. Y esto, hermano, trajo una división tremenda. Entonces ya la iglesia primitiva, aquella iglesia que se reunía solamente a adorar a Dios, fue perdiendo su imagen. Y perdió su imagen. Y surgió lo que se conoció y se conoce hasta el día de hoy, la iglesia católica. Y empezaron a poner a ciertas creencias de que tenía que haber un líder que controlara, no solamente religiosamente, sino políticamente. Notemos nosotros que la iglesia católica estableció su ciudad llamada Roma, que está en Italia, pero el gobierno italiano no tiene nada que ver con esto. Es como Washington D.C. con los demás estados. Es un territorio completamente privado. Entonces empezó la política, empezaron los gobiernos, de tal manera, hermano, que la iglesia empezó, debido a que era una iglesia imperial con Constantino, empezó a tener influencia sobre las demás naciones, especialmente naciones del occidente. Y ellos no tenían nada que ver con el oriente, pero sí tenían una influencia tremenda sobre los reyes, los líderes de las naciones, que tenían que hacer lo que la iglesia católica demandaba que se hiciera. La iglesia católica podía ejecutar muertes, quemar a los que ella creía que eran sus opositores. Imagínense que quemaron a los que tradujeron la Biblia. La Biblia no era algo que ellos tenían para el público. Es más, ni los que estaban en los conventos leían la Biblia, sino que ellos tenían que saber la Biblia de lo que decían. Pero no podían tener una copia. Y después pues empezó a generarse las copias, y hicieron copias entonces fuera de el consentimiento de la iglesia, y como pasó con Casiodoro de Reina en España, que trajo la primera Biblia y decían la Biblia del oso, porque en su página, ahí en la portada, está un oso como queriendo alcanzar un panal de miel o algo ahí, pero por eso le llaman la Biblia del oso. Tal parece que quemaron, la iglesia católica quemó a Casiodoro de Reina. Otros dicen que se murió, con muerte natural. Así que hay una incertidumbre acá. Pero vino Valera y revisó esta Biblia y la puso al día. Y esta es la Biblia que tenemos hasta el día de hoy. Es la Biblia que usted tiene, la Biblia que usamos nosotros acá en nuestra congregación. Y ha tenido varias revisiones. Nosotros usamos la revisión del año 1960. Ahora, esta revisión así exacta de 1960, las imprentas, las casas de publicación la han eliminado. Es difícil que usted vaya a una librería y encuentre una Biblia como la que tengo aquí yo. Hay nuevas revisiones y como la que tenemos, que es Biblia de estudio, escrita por esos estudios por Scofield. Scofield vino a hacer
una contribución bastante hermosa con esta Biblia, pero ahora en las revisiones le han agregado más explicación a lo que Scofield está diciendo o explicando. Por supuesto, es información que está de acuerdo a la teología nuestra. Entonces, hermano, la Iglesia Católica empezó a traer el papado, empezó a traer las imágenes, empezó a traer la infalibilidad papal y trajo mucha persecución. Por mucho tiempo estuvo así, hasta los años 1500 después de Cristo, cuando Martín Lutero se levantó protestando en contra de estas prácticas, porque en ese tiempo incrementaron lo que se conoce como indulgencias, con la creencia del purgatorio. Mire todo lo que venía. Y la adoración a la Virgen María, haciéndola completamente inmaculada. Entonces, Martín Lutero, él protestó y trajo lo que se conoce como, en la historia de la Iglesia, como la Reforma. Entonces, en la Reforma ya se recuperó la adoración que se tenía antes de la Iglesia Imperial. Esa adoración que nosotros tenemos acá. Solo que no había un pentecostalismo. Había iglesias predominantes como la Iglesia Bautista, los presbiterianos y muchas más. Pero no había una manifestación pentecostal, hasta que poco a poco eso fue tomando lugar. Vinieron los peregrinos acá a los Estados Unidos y se empezó a desarrollar acá el Evangelio de Cristo Jesús. Pero luego vino la Iglesia Católica después. Y la Iglesia Católica empezó a hacer estragos con los mayas, con los aztecas, quemando sus libros. Ellos pues trajeron personal para poder deshacerse de todo lo que había acá. Y así pues empezó la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica a cubrir todos estos territorios. Pero la Iglesia Evangélica no se quedó atrás, porque Dios más adelante derramó de su Santo Espíritu, como lo que pasó ahí en la calle de Azusa. Bueno, por cierto, se cree que fue la primera vez que el Espíritu Santo se manifestó, y de una forma pentecostal. Desde entonces empezó la primera iglesia conocida como Iglesia de Dios Evangelio Completo, que vino con esa manifestación pentecostal. Una iglesia que hasta el día de hoy pues existe en nuestros países y es conocida mundialmente. Más adelante hubo una división y de ahí surgieron lo que se conoce como la Iglesia Asamblea de Dios, que la única diferencia entre la Asamblea de Dios y la Iglesia de Dios es que en la Iglesia de Dios hay lavatorio de pies y la Asamblea de Dios no tiene lavatorio de pies. Más adelante de la Iglesia de Dios se dividió otro grupo y le pusieron la Iglesia de la Profecía. La Iglesia de la Profecía vino con esa enseñanza de que era la verdadera iglesia y que
tiene que haber un solo rebaño y un solo pastor, y que todas las demás denominaciones se tienen que unir a la iglesia de la profecía. Y la iglesia que no se une a la iglesia de la profecía no es salva. Tiene que haber un solo rebaño y un solo pastor. Interpretaron eso como que ellos son el rebaño. Y por supuesto, para usted hacerse miembro de la iglesia de profecía, tiene que hacer un juramento a la bandera de ellos. Hay hasta un himno que exalta la bandera. Yo tengo muchos amigos que son pastores de la iglesia de profecía, grandes hombres de Dios, pero sí creen eso. Más adelante, en Centroamérica y en Guatemala, hubo una división de las asambleas de Dios, y apareció entonces la iglesia que es conocida como la iglesia Elim. Pero después vino otra iglesia que es bastante fuerte ahora y es conocida como la iglesia del Príncipe de Paz. Una con Otoniel Ríos Paredes, el doctor Otoniel Ríos Paredes, el otro con el hermano Muñoz. Hemos tenido aquí a su hijo, hermano José Muñoz, predicando. Entonces, ese es el desarrollo. Pero la teología, después de la Reforma, se ha venido conservando, pero han surgido entonces ciertas escuelas que más que todo se enfocan en Israel. Uno piensa que Israel ya no existe en verdad, que la iglesia vino a reemplazar a Israel, que el milenio no es literal, sino que espiritual. Hoy en el tiempo presente Cristo es Rey y que estamos en el milenio. Pero desde el principio se ha creído que el milenio es literal y es en esa escuela en la cual nosotros estamos. Que el Mesías va a reinar literalmente, visiblemente, va a bajar del cielo a la tierra, porque así dice la Biblia, y va a estar reinando desde Jerusalén. Desde allí va a estar. Se va a cumplir el Salmo 2. Se va a cumplir Ezequiel 47, Jeremías 31. Hay muchos pasajes que se van a cumplir, y ante todo Apocalipsis se va a cumplir. Entonces Cristo viene para ser Rey. Así que muchos no creen que en la venida de Cristo, pero Él viene para reinar. Él viene para reinar con vara de hierro. Mire lo que dice el Salmo 2. Leámoslo ahí en la pantalla para que usted sepa exactamente lo que dice. El Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es ungido? Cristo. Por eso ungido es equivalente a Mesías, a Cristo. Cristo es en griego, Mesías es en arameo. Y luego dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere decir que los gobernantes no van a querer que Cristo reine, mi hermano. No van a querer. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero, que dice Apocalipsis, los vencerá. Y echemos de nosotros sus cuerdas. De modo que son sus cuerdas. Es el dominio, el control.
Se dice que antes, cuando alguien que se le iba a dar terreno, tiraban la cuerda. ¿En qué forma tiraban? Quién sabe, pero es que esa cuerda, donde caía, ese era el lugar que le pertenecía al que la había tirado. Por eso dice el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Quiere decir, donde había bendición, ahí me cayeron mis cuerdas. Tremendo eso. Pero ellos van a decir: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Que no nos controle, que no nos domine. Luego dice: el que mora en los cielos se reirá. El hombre piensa que puede contra Dios, pero no puede. Hoy mismo los gobiernos están tan exaltados y enaltecidos que piensan que pueden controlar el mundo entero. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Se reirá el Señor, el que mora en los cielos, el Señor se burlará de ellos. Luego dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, oiga bien lo que dice Dios: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Cuál es Sión? Jerusalén. Pero yo he puesto mi rey, le llama mi rey, porque es él mismo. Pero dice mi rey porque es Cristo quien vino a encarnarse. Y esto es algo literal, porque está hablando de su santo monte. Así que Dios no ha desechado a Israel. Israel está en pie. Sigue diciendo: yo publicaré el decreto. No te veas, es un decreto, es algo que no se puede aniquilar. Jehová me ha dicho. Ahora, note bien la interacción que hay acá. El Padre habla de su rey y el Hijo habla de lo que el Padre decreta sobre él. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Se da cuenta? Yo te engendré hoy. Así que Jesús no era hijo de fornicación, como le estaban diciendo los judíos a Jesús. Tú eres hijo de fornicación. Tú eres hijo de fornicación. Nosotros no. Porque ellos sabían de que José, o sea que María todavía no se había casado con José y salió embarazada. Pero Dios intervino. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso es para reinar, estar personalmente, visiblemente. Pero también dice Romanos 1, Pablo, que Cristo fue engendrado por su Padre en el momento de la resurrección. Así que cuando Cristo resucita, entonces viene a ser Hijo de Dios en el cuerpo glorificado. Note bien que esto también era conocido y creído dentro del pueblo judío. Por ejemplo, así como Lázaro, que resucitó, ya a partir de ese momento Lázaro es considerado hijo de Dios. Porque después de que alguien resucita o resucitaba, se le consideraba hijo de Dios. Era la creencia judía. Y Jesús se lo menciona a los saduceos. Se los deja saber y les trae a conciencia esta creencia. Por eso, cuando Cristo resucita entre los muertos, viene a ser hijo de Dios. Por eso todo aquel que ahora quiere ser salvo tiene que creer que Jesucristo es
el Hijo de Dios. Es el resucitado. Apocalipsis lo presenta como el resucitado. Porque cuando creemos en Cristo como el resucitado, creemos en aquel que lo resucitó de entre los muertos. Porque para resucitar a Cristo, dice Pablo en Efesios, que el Padre usó lo más grande de su poder para resucitarlo. Levantarlo de la tumba, sacarlo de ahí. Miren lo que dice, vamos a hacer un paréntesis. En San Lucas capítulo 20, versículo 34. Cristo le responde aquí a los saduceos que están hablando de uno que tuvo 7 mujeres y cuál de todas va a ser su mujer. Pero en el versículo 34 Jesús le responde, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo, note bien, se casan y se dan en casamiento. Ahora, yo quiero que usted entienda muy bien la expresión siglo. Cristo dijo que Satanás es el rey de este siglo. Pero cuando se habla de siglo, se está hablando del tiempo presente hasta que empieza el milenio. Es el siglo presente. Cuando se habla del siglo venidero, se está hablando del milenio. Quiere decir que ahí no reina Satanás, por eso Satanás es encadenado. Cristo mismo dijo que el rey de este siglo, el Dios de este siglo. Y 1 Juan en su último versículo dice que el mundo está bajo el maligno. El mundo, pero no la iglesia. Porque Cristo dijo, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Así que cuando se habla del siglo, se está hablando de este siglo que no es el milenio. En el siglo venidero es el milenio. Por eso dice Pablo, en este siglo y en el venidero. ¿Se da cuenta? Acá, en el tiempo presente y en el milenio. Luego dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos, oiga bien, de alcanzar aquel siglo. ¿Aquel siglo qué es entonces? El milenio. El milenio. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Quiere decir que en el milenio no va a haber casamiento. Olvídese de que usted es muy enamorado, que ya vino con ese don. ¿Qué es eso? Le llaman hasta don, es que estoy muy enamorado. Tengo el don de amar. Allá usted ya con el cuerpo transformado, olvídese, no habrá casamiento, no habrá enamoramiento. Así que viva ahora como que si estuviera en aquel siglo. ¿Es que sí? Empieza a practicar. Yo recuerdo que había cuando me decían algunos, es que Portillo, es que no sé, pues, yo soy muy enamorado, que mujer que veo me cae bien. Le digo, pobre tu esposa, cuando te vayas a casar, terrible eso. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Oiga bien, aquí es a donde yo quiero llegar. Porque no pueden ya más morir.
no pueden morir ya. Por eso es que el que se casa es hasta que la muerte los separe. Pero ahí se casan, van a quedar casados eternamente. Imagínense usted. Si ahora muchos dan gracias a Dios por la muerte. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Pero miren lo que dice acá. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, la resurrección los convierte a ellos en hijos de Dios. Pero la resurrección para reinar juntamente con Cristo. Por eso es que dice, y a todos los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar. Porque la resurrección es para nosotros. Pero, ¿por qué Pablo le llama a la iglesia o a los cristianos de que somos hijos de Dios? Porque ya hemos resucitado juntamente con Cristo. Y si Cristo al resucitar fue llamado hijo de Dios, fue decretado hijo de Dios, entonces nosotros que resucitamos juntamente con Él, también somos llamados hijos de Dios. Hijo de Dios no es porque yo acepté a Cristo, ahora yo soy hijo de Dios. ¿Y usted sabe por qué es hijo de Dios? Pues yo no sé, pero dicen que yo soy hijo de Dios. Eso no trabaja de esa manera. Usted es hijo de Dios porque ha resucitado juntamente con Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es hijo de Dios, por ese acto maravilloso. Así que el que resucita es considerado hijo de Dios. Pero yo quiero tocar esta última parte para luego entrar a Apocalipsis el próximo viernes, de versículo por versículo, capítulo por capítulo, visión por visión. Y esto es porque Cristo está pronto a venir. Él dice, he aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Él no solamente viene con las manos vacías, Él viene con un galardón. ¿Cuántos queremos recibir ese galardón, hermano? Para recompensar a cada uno, ¿según qué? Sus obras. Sus obras. No estamos bajo la ley. Estas obras que habla Jesús son obras que el Padre preparó según Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos formó en Él y preparó estas obras para que anduviésemos en ellas. Porque si nosotros inventamos obras, estas obras vienen a ser una religión. Y nos trae orgullo. Orgullo. Y nos ponemos como el fariseo. Yo no soy como aquel. Yo no soy como aquel hermano que está allá. Yo soy mejor. Y nos llenamos del espíritu del pavoreal. ¿Verdad que sí? Y eso, hermano, es peligroso. Por eso dice Pablo, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo Jesús. Pablo por eso decía, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. No era por su propia cuenta, era en Cristo. Ahora, note bien que por medio de la redención de Cristo, en favor del hombre, es que se puede tener esta esperanza de la salvación. Y esta esperanza va a ser consumada cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez. Ahora, Apocalipsis, hermano, no pasa por alto este evento, porque es un evento cumbre en la historia de la humanidad. En cumplimiento de Juan 14:3, Apocalipsis presenta la escena de la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre a esta tierra. Pues luego de este evento, lo final está ya por llegar. Algunos dicen que el mundo se va a perder ya que es el fin del mundo. Usted es el fin. No, el mundo no se pierde todavía.
El mundo se va a perder cuando se esté en el juicio del gran trono blanco. Porque dice, y después de esto miré y la tierra desapareció, se fue. Salió del lugar donde estaba. El Hades, el infierno, todo eso se alejó. ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Pero luego dice, vi el cielo nuevo y la tierra nueva. Hasta entonces es el fin del mundo. Qué tremendo esto. Cuando Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no está hablando de una forma simbólica. Él está diciendo algo especial ahí. Está diciendo que a través de los tiempos la iglesia va a estar en esta tierra, va a ser arrebatada, pero todavía van a haber israelitas que van a creer en Él, que ya no son parte de la iglesia. Luego, los que murieron en la gran tribulación son resucitados. Y luego viene el milenio, Cristo con nosotros. Y luego viene el juicio del gran trono blanco para todos los pecadores que resucitan. Entonces es el fin del mundo. Es el fin. Hasta entonces, dijo Cristo, yo estaré con vosotros, porque está en relación a esta tierra. Porque aunque nosotros vamos a ser raptados, vamos a venir de regreso a la tierra. Vamos a estar acá. Olvídese que ande usted preguntando por su cuenta bancaria, que dónde está el banco. No, ya venimos transformados. ¿Verdad que sí? Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Imagínense que cuando Cristo venga, que es la parucía, todo ojo lo va a ver. ¿Cómo lo va a ver? Por la televisión, por todos los medios que ahora hay. Todo ojo lo verá. Porque ahí en el Armagedón, en ese valle, va a estar la bestia, el falso profeta, esperando juntamente con su ejército a que Cristo baje. No a que Cristo baje, sino a no dejarlo bajar. Le van a tirar todos los misiles que hayan para que no baje a la tierra. Pero Cristo lo va a destruir con la espada que sale de su boca, que es la misma palabra. Lo destruye. Dice capítulo 6, versículos 16 y 17. Mira la reacción de los hombres. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Dice la Biblia que habrá un gran terremoto como el que nunca ha habido antes. Dicen que en California viene el grande. Qué grande y qué nada. Parece este es bien pequeño para lo que viene, hermano. Capítulo 14 y 16. Miré aquí una nube blanca. Usted sabe que Cristo fue llevado en una nube blanca, ¿verdad que sí? En una nube. Y cuando aquellos estaban así todos embelesados, viendo hacia arriba, se aparecieron los ángeles y dijeron, ¿qué estáis viendo al cielo? Ese mismo Cristo que vosotros habéis tomado, así vendrá. Quiere decir que ahí garantiza que como lo vieron irse literalmente, también literalmente va a bajar. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Dado a entender que Él viene con un aspecto humano, el que adoptó en su resurrección, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Allá en los evangelios Él dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando alguien lo quería seguir, le decía, hey, ¿tú crees que vas a seguir para hacerte rico? No,
el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero aquí aparece con una corona de oro en su cabeza. Y en la mano una hoz aguda. Va a cosechar ahora. Va a recoger lo suyo. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada cuando él recoge a los suyos. 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Algunos teólogos interpretan que cuando la tierra fue cegada es que Cristo derrama su ira sobre todos. Pero ¿quién va a derramar su ira sobre su siembra, sobre lo que va a cosechar? ¿Quién? El Apocalipsis, hermanos, se presenta a sí mismo como un libro que proclama en sus páginas el segundo advenimiento de Jesús. De este testimonio se pueden sacar por lo menos 4 puntos importantes. El primer texto del recuadro muestra la segunda venida como un hecho visible. Quiere decir que esto va a ser visible. Muchos dicen, es que lo vamos a ver con los ojos de la fe. No, es que la iglesia viene con él. Ni modo que el pecador necesite fe para ver a Cristo venir. No, cuando sienta la luz resplandeciente va a aparecer y Cristo va a venir bajando para pelear contra el mismo Satanás, contra todo su ejército. Cuando Cristo venga, número 2, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos. Se menciona que Juan vio una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y la expresión Hijo del Hombre. Es guía a Mateo 24:30, donde se dice, entonces aparecerá la señal. Note bien que Cristo mismo habló sobre su segunda venida. Y Apocalipsis lo describe exactamente como Cristo lo dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Cristo mismo lo dijo. Está presente ahí. En Mateo 24:30, Marcos 13:26 y Lucas 22:22. Y en Mateo 25:1 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Quiénes se sentarán con él? Los que vencen. Rápidamente leemos Apocalipsis capítulo 3, así rápidamente dice, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo mismo ahora mismo no está sentado en su trono, está sentado en el trono de su Padre. Por eso Pablo dice que el Padre lo sentó a su derecha, a su diestra. Él está sentado en el trono del Padre. Pero cuando venga aquí en la tierra, se va a sentar en su propio trono. Va a regir con vara de hierro. Y cuando Cristo venga por segunda vez, no va a venir como humilde niño, sino que ha de venir en toda su gloria y majestad, con todo su poderío divino y ese incomparable dominio. Este, hermano, será el momento cuando Cristo ponga fin al reino humano y establezca el suyo. Ahora mismo conocemos que es el reino de los gentiles, el reino de los gentiles. Este reino de los gentiles que empezó con Nabucodonosor, subyugando a los judíos, y hasta el día de hoy todavía se tiene que recuperar la tierra y traer a las 10 tribus perdidas.
El reino de los gentiles está tomando lugar. El reino de los gentiles está controlando todo. Pero cuando Cristo venga, terminará el reino de los gentiles y empezará su reino teocrático, su reino milenial. Ahí entonces terminó ya todo el programa que Dios tenía o se le había revelado a Daniel. Termina el reino de los gentiles. Número 3, cuando Cristo venga ha de ser un día de siega. Los textos vistos describen de manera dramática la reacción de quienes no están aptos para una siega favorable. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dice 6:17. Mateo 25:30 dice: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Quiere decir que cuando venga el Señor, sin duda, hermanos, habrán clamores, desesperaciones. Dice, tienes que estar preparado para ese día, ya que el Señor desea que ninguno perezca. Cuarto, Cristo viene pronto. Jesús declara en Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. El tiempo de brevedad no es medible según el criterio humano, sino según el criterio divino. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y no se rige con nuestro tiempo. Nosotros tenemos el tiempo que tenemos porque estamos aquí en esta tierra. Y la tierra tiene una relación directa con el sol. Y el movimiento de la tierra, ya sea de traslación o de rotación, nos da el tiempo, las horas, las estaciones del año. Pero imagínese usted que le pongan un traje a usted de astronauta y que lo lleven allá a Marte o a Júpiter, o que lo lleven a, bueno, no digo Neptuno porque ahí nadie quiere ir, dicen dice la NASA. Pero a esos planetas que ellos creen que son habitables, a la Luna, digamos, más cerca pues, para que no viaje tanto, que esté ahí en la Luna. ¿Usted cree que usted va a estar bajo el tiempo de la Tierra? En cierta ocasión estaba oyendo el testimonio de una científica de la NASA que es la directora de dirigir los programas que tienen en Marte, en el planeta Marte. Y ella misma dice que ella no se controla por el tiempo de la Tierra, sino que se controla por el tiempo de Marte. Y que Marte tiene el día más largo que la Tierra, las noches más largas. Así que cuando ella trabaja de noche en Marte, se desvela más que si estuviera aquí en la Tierra. O sea, son asuntos reales. Ellos se comunican con los estudios, o sea, con los planetas. Y esta señora es la directora de esos estudios científicos que se hacen en Marte. Y ella y su personal pues tienen que tener el tiempo de Marte para poder empezar a trabajar allá cuando es de día, para poder llevar a cabo sus labores. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero es el testimonio de ella. Ahora, algunos piensan que en los planetas no hay día ni hay noche, pero sí. Solo que hay planetas que su rotación es más despacio que la Tierra. Imagínense, la Tierra corre a 1000 millas por hora.
sobre la línea del Ecuador, por supuesto. Y otros, pues, es más, usted puede irse a investigar a Google y decir, ¿cuál es la rotación de Júpiter? ¿Qué tan largo es el día en Marte? Váyase, usted tiene computadora ya, usted es hombre de computación, mujer de computación, ustedes son científicos. El libro de Apocalipsis entonces culmina de esta manera: Cristo viene pronto. Juan dice como un cristiano convertido que Cristo viene y reacciona a esta verdad y dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Concluimos entonces que a Cristo se le debe dar el valor y el lugar que le corresponde en las Escrituras. Concluimos que Cristo es divino, así como el Padre. Porque Apocalipsis, hermano, lo muestra como un Dios de amor, interesado sumamente en su pueblo. A través de las edades, Él se manifestó y aún lo hace hasta el día de hoy. Cristo hay que disfrutarlo. Apocalipsis muestra que a un Cristo glorificado hay que adorarlo. Por eso lo muestra glorificado. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esta verdad no fue algo contrario ni obstáculo para que Jesús venga a morir y a ser inmolado por nosotros. No obstante, Él está presto a venir con toda su majestad. Imagínense a ese Cristo que anduvo ahí todo humilde, caminando por los caminos polvorientos de Galilea, de Judea. Ahora venga con poder y gloria, completamente diferente. ¿Qué romano le va a escupir en la cara a usted? ¿Quién le va a dar la cachetada? ¿Quién se va a burlar de él? ¿Quién le va a poner una corona de espinas? No, Él es Dios. Y a este Dios nadie lo puede humillar. Él es poderoso. Entonces no hay reputación en contra de la Biblia. Todo lo que se necesita es estudiarla. Hay que descubrir al maestro allí. Todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, nosotros, hermanos, concluimos haciendo alusión a la palabra de Juan. Sí, ven Señor Jesús, pues Él es nuestra esperanza. Cuando se dice ven Señor Jesús, la connotación que se da en el griego quiere decir: ven Señor Jesús y sácanos de esta agonía de este mundo. Realmente ya no queremos vivir en este siglo. Note bien que hay dos siglos. No quiero vivir en este siglo presente, que va a terminar cuando venga el siglo del milenio. Sácanos de este siglo. Sácanos. Todo el mundo está bajo el maligno en este siglo. El hombre controla en este siglo. El hombre es el que maneja las cosas en este siglo. La iglesia se está disipando en este siglo. Por eso ven pronto, Señor Jesús. Las iglesias se están vaciando. Los creyentes que hablaban en lengua, estaban llenos del Espíritu Santo, ya no vienen al culto. Están dentro de sus propios programas. Y algunos que vienen al culto, vienen y ya no sienten nada. Salen más enojados. Vienen contentos y salen enojados. Miren qué tremendo. ¿Cree usted los creyentes así de que vengan contentos y que salgan enojados de la iglesia? Simplemente porque el culto se pasó 20 minutos. Y se van a su casa y allá se pasan de tiempo también. Ahí sí no se enojan usted. Tenemos nosotros que entender esto. Estamos en el tiempo en que todos tenemos que desear que Cristo venga. Que Cristo venga. Y hay que estar preparados. Preparados.
para que cuando Él venga, nosotros salgamos volando por los aires a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis amados hermanos? Póngase de pie, damos gracias al Señor por esta palabra sobre lo que hemos aprendido en Cristología. Tuvimos algunos viernes